Él fue en su momento secretario general de la Administración de la Presidencia de la República, analista político y de seguridad. ¿Cómo está, coronel? Buenos días a través de Radio Sucre, Play 95.3, Sistema 2080 para Ecuador y el mundo. Buenos días, licenciado Arrobadito. Muchas gracias por la invitación. Listo para cualquier inquietud. Coronel, una de sus especialidades realmente es la seguridad del país, y más que todo en este tipo de problemas críticos, como pandemias en este caso. Usted como observador, está fuera de la política si se quiere, pero siempre analizando, ¿cómo ha visto el desempeño de las autoridades en este caso, desde el inicio de esto? Bueno, penosamente, con mucha decepción, ¿no? Y decepción que se radica en la comprobación de falta de conocimiento primero de la ley y luego de las especialidades. Iniciaré indicando que no veo nadie en la función pública que tenga especialidad en el manejo de crisis. Manejo de crisis que es de perfecto conocimiento del estamento militar. ¿Por qué? Porque los militares estamos preparados precisamente para la guerra. Y esta es una guerra. Recién se está acuñando el término de que estamos en una guerra. Y una guerra está básicamente regentada por los principios de seguridad. Y esta tarea, por ley, siempre estará bajo Fuerzas Armadas. En consecuencia, yo no veo, en primer lugar, especialista en el manejo de crisis de ninguna autoridad de orden civil en este momento. Segundo, conociendo la ley, existiendo la ley y que da los instrumentos y herramientas necesarias, esta no se aplica. Por decir, la propia Ley de Seguridad Pública y del Estado, en el artículo número 11 dice claramente de los organismos ejecutores de la seguridad pública y del Estado. Y habla precisamente que estará a cargo del Ministerio de Defensa, de Seguridad Interna, que es la Policía Nacional, de Prevención, que en este caso debe ser Ministerio de Salud, y al final la Secretaría de Gestión de Riesgos. En ese orden y en ese marco debería estar siendo manejada la crisis, mas no está siendo. Asimismo, la ley habla que con decreto de excepción, conforme estamos, del decreto 1017, del 17 precisamente de marzo, pues se pueden realizar y se deben realizar las requisiciones que sean necesarias para enfrentar al enemigo, en este caso un enemigo que no es visible, ¿verdad? Y que de igual manera está causando muertes y destrucción en el país. Estos conceptos básicos lamentablemente no se conocen. Igualmente, la propia ley y asimismo el reglamento de la Ley de Seguridad Pública y del Estado establece la facultad legal para el requisamiento de lo que se necesite. En este caso, la necesidad prioritaria, ¿cuál es? Son los insumos médicos para que la gente que esté en primera línea, vale decir médicos, enfermeras, tecnólogos, militares, policías, bomberos, todos quienes están en este momento colaborando, tratando de obtener un control primario, pues sean atendidos en esta primaria necesidad. Yo he visto con mucha preocupación el que no se haya requisado, por ejemplo, fábricas, que la ley autoriza. Artículo 36 muy claramente dice, 36, 37 y 38. Y asimismo, en el tratamiento para las zonas especiales de seguridad, que también habla el artículo 41. Una zona especial de seguridad normalmente, primero es un término usado militarmente, de la planificación militar. Este artículo 41 dice que se necesita básicamente el informe del Ministerio de Defensa, vean ustedes. Esa trascendencia debe haber tenido desde un inicio, mas no, aquí solamente se lo utiliza como fuerza complementaria a Policía Nacional, a Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Entonces vean ustedes cómo le han ido relegando a las dos principales empresas del Estado, que es Fuerzas Armadas y Policía Nacional, porque teniendo mandos y medios, jurisdicción y competencia en todas las provincias del Estado, lo que primero debió haberse iniciado es con el tema de disciplina, ley y orden, porque en estos casos de conmoción, lo primero que se necesita es disciplinar a la gente, ordenar y controlar, para luego aplicar todos los planes que debieron haberse estado debidamente escritos
en tiempo de paz para soportar estas pandemias. Pero vemos también con mucha preocupación de que nadie habla de la ejecución de tal plan. Por decir, estamos ejecutando, debería haber dicho, pues no, la Secretaría de Riesgos, este plan estamos ejecutando. No, se está solamente reaccionando a lo que viene. Eso desnuda propiamente que nunca hubo una planificación, peor, mucho menos una coordinación. Entonces, en estos casos de crisis, quien debía haber empezado a regentar es Fuerzas Armadas, como ya pasó en los conflictos del 81 y 95, donde se obtuvo total éxito. Ustedes recordarán que ahí existía la Defensa Civil que siempre estuvo adscrita a Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa. ¿Por qué razón? Porque en el manejo de crisis, obviamente se tiene que dar un trato especial a la población en cuanto a su seguridad y a su alimentación. Vean ustedes lo que pasó en el terremoto de Manabí. Fue el mismo fracaso que yo considero que está teniendo este momento, un fracaso estrepitoso en la administración de la crisis. Lo mismo hoy, sin una coordinación, todo el mundo hace esfuerzos por cada lado. Eso es lo que yo hablo en mi artículo que he puesto, que el Ecuador pierde la guerra por desconocimiento, es decir, desconocer las facultades que tienen las instituciones para el manejo de crisis, para el mantenimiento del control, disciplina y orden. Tal vez nos cogió desprevenido totalmente una pandemia de esta naturaleza, 23 minutos para las 8 de la mañana. Y se pensó que iba a pasar como ciertas epidemias que caen y pasan y se van. Pero esto ha sido estable, coronel. Mire, yo me refiero siempre a esto de que la planificación militar siempre está siendo actualizada, siempre. La misma ley dispone que todos los ministerios deben enviar su planificación al Ministerio de Defensa. Entonces, ¿para qué dispone eso? Precisamente para que sea compilada, recopilada y generada un solo plan. Y si hay una organización que está destinada a coordinar todo esto, ¿por qué no es la misma que ejecuta? Miren ustedes, aquí hay una contradicción tremenda. La que está ejecutando aquí es la Secretaría Nacional de Riesgos. Y yo pregunto claramente, ¿quién tiene más posibilidad de cohesión y de movilización? ¿Es Fuerzas Armadas o la Secretaría de Gestión de Riesgos? ¿Quién puede y debió haber unido al país como correspondía y como sucedió en el conflicto del 81 y el 95 con el Perú? Es Fuerzas Armadas. Entonces por ahí tenía que haberse empezado, y esto tiene que cambiar nuevamente a lo que existía antes. Reitero, la Defensa Civil tenía mucha más trascendencia a lo que está haciendo ahora la Secretaría de Gestión de Riesgos. Entonces, si vamos a analizar también la ley, vamos a ver que ahí existía o existe un Ministerio de Coordinación de Seguridad. ¿Dónde es ese ministerio? Bajo el cual le ponen a la Dirección Nacional de Movilización, que siempre estuvo bajo Fuerzas Armadas. Entonces vean ustedes, estas leyes contradictorias, ¿sí?, son las que han provocado el fracaso actual. El fracaso actual que lamentablemente continúa y las autoridades no se dan cuenta. Creen ellos que están haciendo bien las cosas y no se dan cuenta que somos el peor ejemplo en el mundo para el manejo de estas crisis. En eso se ha basado mi crítica, mi artículo, proponiendo qué es lo que se debió haber hecho y qué es lo que se puede todavía hacer, ¿no? Entonces, seguimos en la primera fase o segunda fase y ya queremos salir a otra sin estar totalmente preparados. Entonces va a ser peor el resultado de lo que esperábamos con estas nuevas disposiciones del gobierno. Con el coronel Patricio Acosta, especialista en crisis, 21 minutos para las 8 de la mañana, 21 para las 8. Dentro de lo que usted ha seguido esta crisis desde el inicio, mi querido coronel, de las personas que la han manejado, ¿cuáles son especialistas en crisis? A eso me refería. Lamentablemente no hay una sola persona especialista en crisis. Mire, las crisis se dan, este es un tema de seguridad del Estado. En crisis, por ejemplo, no se puede dormir nunca. Y para eso está preparado el estamento militar. El teléfono hay que tener abierto, por decir, las 25 horas del día. Estoy exagerando un poco, ¿no? Porque aquí todas las necesidades son para ayer, no son para pasado. Aquí la crisis realmente está sumida
por Fuerzas Armadas que están siendo complementario, teniendo la capacidad fortísima para dirigir y coordinar perfectamente estas crisis. Y me refiero que nadie en el Estado hay preparado, porque no se han dado cuenta que hay delegaciones en todo el mundo que debían haber estado ya trabajando, me refiero a delegaciones consulares, ¿no? Embajadas y todo. Por lo menos debieron haberse puesto a trabajar para conseguir, si no donaciones, compras al menor precio de todos los insumos que no tenemos y que siguen haciendo falta. Entonces a uno le desespera como conocedor de estas cosas, ver impavidez de parte de las autoridades del Estado y creen que están haciendo bien las cosas. Porque trajo ya productos de Europa o de cualquier parte del mundo donde hay y que tanto se necesita, de Corea, ¿verdad? Hoy que se necesitan los insumos, especialmente mascarillas, batas, guantes, todo eso. Y si no, ¿qué se pudo haber hecho? O maquinaria. Ahora, coronel, Ajá. dentro de su experiencia y observando usted las cosas, ¿cómo ve el paso del manejo central de la crisis? 19 minutos para las 8 de la mañana, 19 para las 8, a cada uno de los COEs cantonales. Esos COEs cantonales también tienen esta misma organización defectuosa e ineficiente, ¿no?, del COE nacional, donde el primer liderazgo debería ser una gente extremadamente preparada en el manejo de crisis. Y vemos que hay una ciudadana que solamente le han puesto para contar los incidentes de cuántos hay muertos, mal recogidos, bien recogidos o mal testados. Eso no puede seguir. ¿Cómo se puede cambiar las cosas si se sigue con la misma gente y con los mismos procedimientos? No es así. Las autoridades también deben darse cuenta de lo que están haciendo. Y si no se dan cuenta que somos ya el peor ejemplo en el mundo en el manejo de pandemias, ahí están saliendo ahora los resultados de los países que mejor han manejado este tipo de cosas, y no les van a decir a ellos que no estuvieron preparados, ¿no es verdad? No, sino que supieron apoyarse en quien debían, ¿no es cierto?, para el manejo de la crisis, donde, repito, se necesitaba en primer orden la disciplina, la seguridad y el mantenimiento del control público, para luego empezar. Hoy vemos cómo el gobierno propiamente casi que estaría lavándose las manos, dando la responsabilidad tremenda a los consejos cantonales, a los COEs que también no tienen ninguna preparación. Vayan ustedes a ver qué tienen ahí en Paján. No tienen medios, no tienen absolutamente nada, peor una planificación. Esto es lo defectuoso, y ahí se origina el fracaso en el manejo de esta crisis, que lamentablemente va a seguir dando estos resultados tan negativos para nuestro querido Ecuador. Economista Osvaldo Calderón tiene preguntas. Faltan 17 minutos para las 8 de la mañana. 17 y las 8 en Radio Sucre, la frecuencia deportiva. Gracias, licenciado. Saludándolo al coronel Acosta y coincidiendo con algunos enunciados que los hemos esgrimido prácticamente desde el momento en que salió el decreto del estado de excepción. A nosotros nos pareció pavoroso que el gobierno nacional, en base a ese decreto, no haya establecido desde un primer momento requisiciones. Siempre lo dijimos. Hasta ahora siguen hablando de diálogos y diálogos. Pero bueno, coronel Acosta, ¿cuánto incide la relación económica para el enfrentamiento de esta crisis? Economista, buenos días. Esto fue el punto de las requisiciones. Está establecido porque también está prescrito en la ley. Lo que pasa es que no se conoce y no lo hacen, por eso no lo ejecutan. Es el desconocimiento la fatalidad primaria de este manejo erróneo de la crisis. El desconocimiento de la gente. Usted nunca le ha oído escuchar hablar en base a la ley, en base a este artículo, en base al decreto, estamos actuando de esta manera o vamos a actuar de esta manera, ¿no, verdad? Porque a la gente lo primero que hay que hacer es explicarle qué es lo que va a pasar, qué se va a ejecutar, con quién se va a ejecutar, y respaldado, fundamentado en la Constitución y la ley. No lo hay, nunca lo existió, ¿verdad? Ahora, debe existir una economía de guerra. Estando en guerra, debe haber una economía de guerra donde los principales esfuerzos, el presupuesto aquí ya no corre, el presupuesto aprobado el año pasado,
ya no corre más que para las 3 necesidades básicas, debería correr, ¿no? Primero, para los insumos, porque la gente técnica se sigue muriendo, ¿no, verdad? Segundo, las medicinas para atender a la gente, a los afectados, para que no se mueran. Tercero, para producir la comida, para dar de comer a la gente que no puede acceder a su canasta, porque no puede trabajar. Estamos hablando especialmente de la gente que trabaja el día a día en la calle, ¿verdad? Entonces, no están viendo el estallido social que se va a venir por esta falta de planificación, ejecución y mantenimiento del orden público. Esto va a ser peor. Y hay otra gente, en cambio, que piensa que ya va a pasar, que el famoso 4 de mayo ya se normaliza todo. Es falso. Yo, por mi parte, no voy a salir el 4 de mayo. Saldré después en junio, qué sé yo, y viendo las circunstancias, ¿no? Pero para mí no es nada acertado que el gobierno haya dicho que se hagan cargo de la crisis los jueces provinciales, cantonales. Ese es un absurdo tamaño. Va a haber una proliferación pavorosa del virus. Y los países que estuvieron más preparados guardaron su prudencia en el tiempo, ¿verdad? Pero primero estableciendo la disciplina, la ley y el orden. Entonces el presupuesto ya no hay aquí para construcción de carreteras, construcción de puentes, no. Las necesidades están muy claras. Primerito, a producir insumos o a conseguir o a comprar o fabricar. Segundo, la comida para la gente. Entonces, yo siempre reiteraré que la planificación militar es la más aceptada para esto. Pero si esta planificación está hecha, debe ser regentada, ¿verdad?, por el estamento militar, porque es muy necesario. El manejo de gente y conglomerados es muy difícil. Y como estamos en acto de guerra, la preparación está precisamente en Fuerzas Armadas. Y no estar siendo relegada. Ustedes escucharon la intervención también del expresidente Noboa Bejarano. También coincide con lo que yo digo. Y es exactamente eso. Recordémonos los problemas con el Perú, el conflicto con el Perú. El expresidente, que en paz descanse, Sixto Durán Ballén, lo que hizo es emitir el decreto, ¿verdad?, de excepción, y delegó al Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, primero, el mantenimiento de la disciplina, ley y el orden, y luego la conducción de las operaciones, como debe ser. Porque obviamente... Pero, coronel... Todo, ¿no? Mire, coronel, 12 minutos para las 8 de la mañana. Pero dentro de este conflicto que tenemos hoy por hoy con un enemigo invisible, como usted lo cataloga, tenemos un ministro de Defensa que está dentro de esta defensa. Sí, a mí me extraña la actitud del ministro, ¿no? Porque sabiendo los planes que hay, ¿verdad?, debió haber ejercido, ¿no es cierto?, la potestad que le permite la ley. Y aquí está claramente la movilización. Ahora, ¿de quién está? Es de Fuerzas Armadas, porque la capacidad de movilizar la tiene Fuerzas Armadas. No la tiene la Secretaría General de Riesgos. Y siempre reiteraré, el mismo fracaso fue en Manabí. Yo pasé en Manabí porque estoy casado con una manabita. ¿Qué pasó? Mes y medio, 2 meses, un descontrol total, un desorden total. Y ustedes vieron los problemas que hubo en la entrega de alimentos. Tuvieron que pedir de favor que vengan Fuerzas Armadas, cuando quien debió haber ejecutado desde un inicio era Fuerzas Armadas. Ahí están los problemas de inicio del fracaso del manejo de la crisis de esta pandemia. Economista, 11 para las 8. Hace un momento el coronel Acosta, no hace un momento, ha reiterado falta de desconocimiento a tan alto nivel para poder ejercer lo que usted está reclamando. ¿Usted cree que hay tanto nivel de ignorancia en el aspecto administrativo del tema, coronel Acosta? Es algo básico. Usted aquí me ha escuchado anunciar por lo menos un artículo de tal reglamento a la ley o de la Constitución. A nadie. ¿Qué quiere decir? Que no lo conocen en absoluto, y no lo he escuchado a ninguna autoridad. Por eso refiero yo que no hay nadie preparado ahí en el manejo de crisis, ni desde el punto operativo ni desde el punto de vista legal. Solamente sirven para escribir los decretos y ahí sí enuncian todo, ¿no? Pero no le ejecutan nada. ¿Por qué? Porque no saben cómo ejecutarla. Ese es el problema. Y yo como ecuatoriano tengo todo el derecho de observar, así como de qué, de proponer qué es lo que se debe hacer. Porque no es justo que la gente siga muriéndose, sí, con el desdén de las autoridades, creyendo que todo están haciendo bien. Esto se viene para peor.
¿Y dónde están los planes post pandemia? No lo hay. ¿Es tarde para reaccionar, coronel Acosta? ¿Es tarde para reaccionar o estamos a tiempo? Yo creo que al menos se podría mitigar cambiando las cosas, pero repito, ¿cómo se quiere que se cambien los resultados si siguen con la misma gente que desconoce la ley y la manera de operar en crisis? ¿Cómo se puede esperar otros resultados si siguen con los mismos? El presidente tendría que dar un cambio de timón en las cosas y entender y comprender que no se han hecho bien las cosas, no se está haciendo bien las cosas. Si vamos solo al tema de manejo de cadáveres que nosotros llamamos registro de sepulturas, vean ustedes esa desgracia. Vean ustedes esa desgracia. Y también ahí no se supo requisar los féretros a primera instancia. Yo sugerí inclusive de que se haga vea, para esto ni necesita siquiera ustedes ser un PhD ni cosa por el estilo, ¿no? Pero si ya estamos viendo lo que pasa en otros países en el mundo, y no es que no estábamos preparados, porque ya sabíamos lo que se venía desde Italia, España y China primero, ¿no, verdad? El desborde que iba a haber en la necesidad de cofres para poner a los cadáveres. ¿Qué tenía que hacerse? Algo simple. Ir a los aserraderos, a quienes trabajan con madera, y decir, señor, necesito yo que me trabaje urgentemente, me empiece a fabricar los ataúdes de circunstancia, 4 tablas y 60 clavos, por decir, ¿no? Y listo, para dar un orden a las cosas y también una sepultura algo digna a la gente, ¿no? Pero antes... ¿Usted cree, coronel Acosta, que el decreto del estado de excepción fue solamente letra muerta? Exactamente, así es. Vean ustedes, y voy a repetir, voy a ser reiterativo, la ley, clarito, artículo 11, organismos ejecutores, el sistema de seguridad, es un tema de seguridad, ¿verdad? Y luego los artículos 36, 37, 38 y 41 de la propia ley, y el reglamento que debe estar apegado obviamente a la ley, ¿no? Sin duda. Coronel, ¿usted cree que en el fondo, y para finalizar por el tiempo, 8 minutos para las 8, ¿usted cree que en el fondo puede haberse dado algún celo político entre el manejo de los civiles y los militares de esta crisis? Perdónenme lo duro que voy a hacer, pero esa es una miseria humana lo que está sucediendo y se está viendo a la luz pública, ¿no? O sea, ¿cómo puede existir aquí un celo político como una posible proyección a las próximas elecciones, ¿no? Del estamento, cuando se deben preocupar es de que cada día haya menos afectados, menos muertos, menos conmoción, preocupados de la imagen. Y ahí en el interior del gabinete con sus riñas, ya se sabe lo que ha pasado, ya se sabe. Ese celo político que por desventura hay, pero que desde luego hay que criticarlo, ¿no? Y que ojalá llegue al presidente. Tiene que sacudirse. Él ya está siendo responsable de una administración nefasta. Me refiero a este manejo de crisis, siendo tan fácil haberlo conducido. No por el asunto de pandemia mundial ni cosa por el estilo, pero se pudieron haber hecho las cosas de mucha mejor manera. Y creo que sí se puede hacer si es que el presidente decide cambiar a tanta gente en el gabinete que no le sirve. Porque los asesores son también los que están enunciando aquí que no conocen la ley. Ellos primeros. Si hablamos del ISFA, obviamente un poquito nomás, vuelven a insistir en una posición inconstitucional de pie a cabeza. Entonces, ¿cómo es que la gente, o cómo es que el presidente se deja asesorar de los mismos errores, para caer en los mismos errores y confrontar no solamente ahora con la pandemia, sino con la población que está asegurada socialmente por Constitución? Vean ustedes entonces, ¿en dónde estamos? ¿Con quién estamos? Ok, señor coronel Patricio Acosta, le agradecemos mucho, ha sido claro definitivamente. La verdad no habíamos oído en todo este tiempo que estamos totalmente escuchando y oyendo todos criterios de esta naturaleza. Le agradecemos y le dejamos con las últimas palabras cuando faltan 6 minutos para las 8. A las 8 tenemos una cadena nacional del gobierno. 5 para las 8. Sí, muchas gracias nuevamente, siempre a la orden y motivar a la gente, ¿no? Yo sé que esto es duro, especial a la gente muy pobre, que por favor hagamos el esfuerzo, un poco más de esfuerzo para quedarnos en casa. No hacer caso de que ya el 4 de ya se novencen las cosas, no, hay que guardarse mucho más, porque el Ecuador no está listo, ni económica, ni financiera, ni logísticamente, por desgracia, y menos aún con una condición adecuada para el manejo de esta crisis.
por favor, mantengámonos en casa.